Marte entra en Escorpio el día 22 de septiembre y permanece allí hasta el 4 de noviembre. En este vídeo lo que vamos a hacer es analizar las principales claves energéticas de este tránsito, qué es lo que nos está pidiendo, de qué manera aprovecharlo, y para ello vamos a comentar los principales aspectos que va a hacer y lo que representa la energía de Marte, la energía de Escorpio y de estos dos fusionados. Para ello, lo primero que voy a hacer es comentarte que la parte más tensa y más potente del tránsito, que podemos notar como un volcán en erupción, es probablemente la primera de todas. O sea, lo que son los últimos días de septiembre, desde que entra Marte, porque ya justamente el día 24, si entra el lunes 22, ya el 24 tenemos la cuadratura con Plutón y quincunциos con Neptuno en Aries y con Urano en Géminis, y que luego tenemos también una energía muy, muy cargada por eso mismo, pero posteriormente vamos a ver que se va aflojando y que va a formar aspectos bastante armoniosos, sobre todo ya lo que es la segunda quincena de octubre, y esa última semana de octubre vamos a notar que la energía es mucho más fluida, mucho más armoniosa, porque va a haber un gran trígono de agua, ahora te lo muestro, que es prácticamente como un triángulo, que forman de trígonos, que son aspectos muy armoniosos, entre Marte en Escorpio, Júpiter en Cáncer y Saturno en Piscis. Y eso probablemente sea lo más armonioso. Te lo quiero decir porque ya de primeras vas a escuchar a muchos astrólogos decir, ¡buah! Justamente después del eclipse, el día 22, que es el día siguiente, ya entra Marte en Escorpio y ya tenemos ahí la cuadratura que se perfecciona 2 días después, con Plutón en Acuario, y ¡buah! Eso es muy intenso, es verdad, muy explosivo, pero sí que es cierto que conforme vaya avanzando vamos a ver que la cosa mejora, ¿vale? Así que ya de primeras te quería decir eso. Luego vamos a analizar en profundidad lo que representa cada parte, pero sí que te lo quería decir. Y ahora vamos a explicar la energía de Marte y la energía de Escorpio. De hecho, curiosamente, Escorpio está regido por el propio Marte en la visión clásica y por Plutón. Hay astrólogos que te van a decir que hay que tener en cuenta a los dos, y hay otros que te van a decir que es preferible solamente tener en cuenta a Marte como regente de Aries y a Plutón como regente de Escorpio. Yo estoy más de acuerdo con esta última visión porque para mí son energías diferentes, y ahora te digo por qué. Porque la energía de Marte o la energía de Aries es mucho más frontal. Si yo estoy con un colega y nos enfadamos y a lo mejor nos insultamos, nos decimos lo que sea, nos damos un guantazo y ya está, nos hemos quedado ahí. Sí, ha sido una descarga de energía violenta, sí, pero es frontal y ahí se queda. Y luego tan amigos. Ahora, si yo estoy con un amigo y nos enfadamos desde la visión más plutoniana o escorpiana, igual no hacemos nada de primeras, no decimos nada, pero en cuanto tengamos ocasión vamos a sacarle al otro lo que ha hecho, y a lo mejor vamos a estar ahí pensando en cuándo dar la puñalada o clavar el aguijón, precisamente. Es como esta energía de no te digo nada, pero me guardo el resentimiento, me guardo la ira, y es una energía que es muchísimo más desde las sombras. Como te he dicho, la energía de Marte y de Aries es, pum, directa, frontal. O sea, si estoy enfadado contigo desde Marte y desde Aries, te lo digo y lo sabes. Y te queda claro y ya está. Y lo mismo que te lo he expresado, o sea, se ha iniciado, se ha prendido la mecha y después ya está, se ha apagado. Es así. Pero desde Escorpio y desde Plutón, igual no te digo nada, pero acumulo, guardo un resentimiento y en el momento menos esperado, y generalmente cuando peor viene, ¡plas!, salto y erupciono como un volcán. Es como el agua hirviendo, ¿vale? Por eso lo digo, porque es muy diferente. La energía escorpiana plutoniana actúa en las sombras y no le gusta tanto ir hacia afuera. Ambas energías se pueden cargar de ira y ambas energías nos pueden hablar de un movimiento y de unas ganas de movernos y de tomar acción, pero desde un lugar bastante diferente, ¿vale? Como te digo, o sea, Aries es bruto, pero ya está, noble. Sin embargo, la energía escorpiana no te va a lo mejor decir de primeras las cosas, pero luego va a ser muy, muy fuerte y muy resentida también. De hecho, yo siempre tendría más miedo a la energía de Plutón y de Escorpio que a la energía de Marte y de Aries, te lo digo de verdad, porque ya te digo, de la primera forma, tal como viene, se va, pero de la otra, cuidado con cargar resentimiento. Y esa es una de las cosas que vamos a hablar también, del resentimiento. Pero, antes de nada, vamos a analizar lo que representa Marte y lo que representa Escorpio, que ya te he dado una pequeña pista. Esto lo quería aclarar para que el análisis luego pueda fluir mejor. Marte es el dios de la guerra y es el planeta que representa nuestra capacidad de tomar acción, nuestro deseo de esto me moviliza, quiero ir a por ello. O sea, es un lugar que desde esa energía vamos a encarnar el arquetipo del guerrero y vamos a defendernos, vamos a movernos por lo que queremos, vamos a tomar acción, vamos a correr riesgos, vamos a ser valientes, vamos a pelear y confrontar si hace falta.
si tú tienes un Marte en tu carta natal que está más activo, pues probablemente muestres esta energía. Si ese Marte a lo mejor tiene aspectos tensos o está herido de alguna forma, pues probablemente te cueste mucho más poner límites, probablemente te cueste mucho más priorizarte, reafirmarte, competir, ser valiente, etcétera. O sea, es esa capacidad que tenemos de valentía, de acción, de movimiento y sobre todo eso, ir a por lo que yo quiero. Eso es básicamente Marte. Y Escorpio es un signo que generalmente a la gente le asusta un poco porque es la energía de lo que no solemos querer ver. Es la energía de lo que está bajo la superficie, de todo lo que emerge cuando vamos a lo profundo, porque es la capacidad también de profundizar en las cosas y de ir a lo que, como te digo, normalmente está bajo esa superficie y no solemos querer ver. Por eso asusta, porque bajo la superficie está lo mejor y también lo peor de nosotros. Esa parte más controladora, esa parte más obsesiva, esa parte más apegada, esos patrones, como te digo, de manipulación, de control, temas de lo que es el propio poder en sí mismo. Y hay muchísimo más. Hay traumas, hay heridas, por eso se asocia con los procesos terapéuticos, los procesos de crisis, los procesos de regeneración, pero en realidad la energía escorpiana es la necesaria para poder emerger, como te digo, de nuestras cenizas como un ave fénix y transformarnos desde la raíz. Eso es básicamente Escorpio. Y además de esto es una energía que, como te digo, nos permite intimar, nos permite profundizar, nos permite ver nuestra sombra, porque todos tenemos una sombra, cosas que reprimimos. O sea, si en Libra, que es el signo anterior, justamente mostramos nuestra mejor cara, nuestra máscara, en Escorpio es como, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, esta es mi mierda, esto es lo bueno, esto es lo malo, y si te gusta bien y si no también, porque es el espacio de máxima intimidad. Entonces, todas esas cuestiones afloran cuando intimamos profundamente con alguien. Y por eso la energía de Escorpio se asocia a esa intimidad profunda con alguien, de poder comentarle lo que no le comento a nadie, a lo mejor hablarle de mis heridas, o de mis traumas, o de los secretos, que también es una energía muy asociada a Escorpio. Y, claro, a la sexualidad o a la fusión sexual, porque Escorpio busca fusionarse con otro. Escorpio busca como esa fusión que me permite transformarme y ser una persona distinta. Entonces, si Tauro es la vida y es la primavera, Escorpio es la muerte y es el otoño, es lo que hay que soltar, es lo que hay que dejar ir. Y eso a los seres humanos nos asusta. Por eso todo lo tabú, también lo esotérico, por cierto, lo oculto, el ocultismo, todas esas cosas son escorpianas puramente. Porque, de algún modo, son cosas que normalmente no queremos ver y que nos asustan. Nos asustan porque hay mucha energía y ahí podemos tener miedo a descontrolarnos, podemos tener miedo a desbordarnos. Como te digo, no es fácil, hay trauma ahí, pero al mismo tiempo, si somos capaces de hacer esto, esos procesos de terapia, de psicoanálisis, de ir a la raíz y de incluso mirar lo inconsciente, porque Scorpio también es energía de lo inconsciente, de la parte más visceral y nuestros deseos más viscerales, nuestras pasiones más profundas, pues también ahí vamos a poder encontrar ese potencial de empoderamiento y de transformación del que te hablaba. Como te digo, Tauro, necesidades, vida, y Escorpio, deseos, muerte, transformación. Y entonces a este Marte le va a gustar pues toda esta temática de empoderarse, toda esta temática de mirar y movilizarse por cosas a lo mejor esotéricas, por cosas místicas, por profundizar en las acciones que tome, por poder ir a la raíz de las cosas y le va a encantar también movilizarse por estas cuestiones, va a buscar fusión con un otro, va a buscar espacios de intimidad con un otro. Y también va a ser un Marte que es un guerrero que como Escorpio, no nos olvidemos que es un signo fijo, va a querer ir a por las cosas con determinación tremenda. O sea, es, como te digo, con una fijación. ¿Esto es bueno, esto es malo? Pues tiene su lado bueno y su lado malo. Como siempre te digo que absolutamente todo tránsito o todo planeta o todo signo se puede vivir en baja o en alta vibración. La sana y consciente vibración de esto, ¿cuál es? Que un Marte en Escorpio es un guerrero que nos va a permitir ir a por lo que queremos y con una fijación y una determinación absolutas. Que si pasa cualquier cosa que parece que me quiere destruir, porque la energía Scorpio también es eso. A veces nos habla de la destrucción, de la muerte y todas estas cosas. O hay algo que parece que puede acabar conmigo. No, ese Marte en Escorpio resiste, es un guerrero súper resiliente, súper resistente y que nada le saca de su objetivo. O sea, es pura fijación. Me propongo esto y tengo el deseo ardiente, visceral, pasional de conseguirlo. Y también es un guerrero que es difícil matarlo, nunca lo des por muerto a un Marte en Escorpio, porque cuando parece que está muerto, revive, resucita todavía con más fuerza y se recarga. Como te digo, Escorpio es esta energía de la regeneración. O que si muere, va a morir matando. Te va a clavar el aguijón en el último momento. Es como este guerrero de estas películas que parece que le lanzan una flecha y sigue luchando, le lanzan otra flecha y sigue luchando. O sea, yo me imagino que el Señor de los Anillos, creo que es la parte en la que a Boromir, antes de morir, le lanzan un montón de flechas, le lanzan y sigue luchando y sigue peleando, sigue haciendo. O sea, es eso, ¿no? Es como no para hasta el final. Y aunque esté moribundo,
muere matando o directamente se regenera. O sea, esa es la energía de Marte en Escorpio. Es muy bueno para resistir, para que si llega a un revés de la vida, ese Marte en Escorpio va a decir, no pasa nada. Si esto me intenta destruir, yo renazco con más fuerza o yo me transformo y entonces emerjo de una manera diferente, o si no queda otra y hay que morir, pues se muere con las botas puestas y se muere matando. Entonces, eso es muy bueno por una parte, porque nos da una determinación y nos da una fuerza brutal, pero una resistencia y una resiliencia increíbles. Ahora, lo malo de esto, ¿qué puede ser? Pues que esa obsesión puede ser algo muy maquiavélico, o sea, pues una posición muy de justificar cualquier cosa por el objetivo, por el deseo. Esa frase de el fin justifica los medios es muy de un Marte en Escorpio. Pues como, bueno, quiero este objetivo y si tengo que manipular, si tengo que controlar o dominar, pues oye, lo que haga falta. Y esta es la parte mala en baja vibración de este Marte en Escorpio, que puede manipular, que puede engañar o que puede ponerse agresivo o ser muy resentido a la hora de actuar y si tiene que destruir, lo puede hacer. Entonces, como te digo, es una posición que tiene su parte muy positiva y que puede ser muy satisfactoria si lo sabemos encauzar, porque una sana obsesión por algo nos va a dar esa disciplina que necesitamos y esa capacidad de no rendirse, pero claro, a veces también puede que nos empecinemos mucho con lo que queramos conseguir. Y eso hace que, no, sea como sea, yo tengo que conseguir esto y a lo mejor no te estás dando cuenta que es que igual no tienes que conseguir eso, igual no tienes que hacer eso, o sí tienes que hacerlo, pero no es dejarse la vida en ello, ¿sabes? O hacerlo una cuestión de vida o muerte, que es lo que suele entregar un Marte en Escorpio, o sea, la energía Escorpio hace que sea de vida o muerte, y más aún en esos primeros días de la cuadratura con Plutón, regente de Escorpio, como te he dicho, que puede entregarle esa cuestión de no, es de vida o muerte que yo consiga esto, tiene que ser sí o sí, y eso hace que igual me olvide pues de por qué empecé. Yo igual tenía este deseo, tenía estas ganas de hacer algo, de emprender algo, porque realmente me ilusionaba y desde ahí me olvido incluso de mis necesidades básicas o me olvido de lo que sea solamente por esa fijación que no me saca nadie de ahí. O igual es que me doy cuenta que, oye, por ahí ya no es y ya no necesito esto o ya no quiero esto. Entonces igual me obsesiono con eso, con que tengo que conseguir algo y es de vida o muerte y me olvido de mis necesidades solamente por conseguirlo. Es lo típico que tengo este objetivo, igual ni como, ni duermo, ni descanso porque tengo que hacerlo o que me olvido de por qué empecé y ya no lo estoy disfrutando, ya estoy prácticamente quemándome. O sea, he llegado a un punto en el que no puedo sostener ese deseo o ese deseo me destruye a mí o destruye a otros. Y eso es con lo que hay que tener cuidado, cuando nuestros deseos pueden volverse destructivos contra nosotros o esa sensación de cuidado con lo que deseas, porque a lo mejor no es justamente lo que tú pensabas y luego lo consigues y te has dejado la vida en conseguirlo y ¿qué pasa? ¿No? Toda esa fijación realmente no te ha llevado a ningún lado, te ha hecho olvidarte de lo más puro, de la esencia. Y eso es algo que se nos va a estar haciendo presente en este tránsito, por una parte. Luego, otra cuestión importante con respecto a Marte en Escorpio es que, como te he dicho, la energía de Escorpio es lo que no quiero ver, lo que está oculto. Por lo tanto, Marte también nos habla de la gestión de la ira. Y aquí yo te diría, ¿cuál es la ira que no quiero ver? ¿Cuál es la ira que no me permito? Y esto, además, justamente cuando haga conjunción a Lilith, que lo tengo por aquí apuntado exactamente el día que es, y eso es, me parece que justamente el día 26 de octubre, se va a intensificar. ¿Por qué? Porque Lilith también responde a un arquetipo profundamente escorpiano, de ese personaje prohibido. Entonces, si tengo una conjunción con Lilith, puede ocurrir también que ese arquetipo de Marte lo tenga prohibido, lo tenga reprimido. ¿Y qué significa esto? Que no quiero ver mi ira, que no me conecto con la energía de Marte, que proyecto Marte a lo mejor en otras personas, que o al revés, puede ser que me fije que el deseo todavía se cargue de esa parte más prohibida o deseos más prohibidos que tengo o de esa energía súper inconsciente. Entonces, como te digo, ¿cuál es la ira que no quiero ver o cuál es el deseo oculto que no quiero ver? Porque es muy fácil verlo a nivel mundial y proyectarlo a nivel mundial, por supuesto, y con estos tránsitos podemos ver a nivel mundial eso, todas las guerras que hay, ya sabes, Marte es el dios de la guerra, lo sabemos tanto a un nivel más mediático como a un nivel menos mediático, que igualmente están sucediendo cosas muy fuertes en el mundo y están sucediendo cosas muy potentes y masacres, guerras, etcétera, todo eso, ¿vale? Pero claro, aparte de eso, por supuesto, ¿cuál es la ira o cuál es la violencia que yo proyecto fuera, la que no quiero ver? Porque a lo mejor yo a veces ejerzo una violencia sobre mí mismo o sobre otras personas, igual me esfuerzo cuando no tengo que hacer algo, cuando realmente no me apetece hacer algo, o igual fuerzo o manipulo a otros inconscientemente, ¿eh? Pero a veces, imagínate, para darle de comer a un niño, hay muchas veces que hacemos esto desde una perspectiva de manipulación, por ejemplo, y no nos damos cuenta porque quiero que coma y haga esto, pero el mensaje o las maneras que estamos siguiendo tienen que ver con esto.
Esto es muy interesante también comprenderlo, porque es verdad que a veces sin querer utilizamos un lenguaje manipulador o utilizamos una forma de comunicarnos manipuladora o de actuar en este caso. Bueno, eso de comunicarnos y demás para cuando Marte entre en Escorpio, que lo tenemos recién entrado en Libra. Pero a donde voy es eso, que a veces nuestras acciones llevan implícitas una cierta carga de manipulación o de violencia. Y esa violencia que yo no quiero ver, hacerse cargo de ella es súper importante, porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Que, como te he dicho antes, puedo explotar en cualquier momento. Es una energía como un volcán y de repente explota, llegué a mi límite y entonces saco no solamente la ira del momento, sino toda la ira que he llevado acumulando, que igual ni siquiera es mía, que es muy inconsciente, que me viene del clan o me viene de donde sea, porque ya te digo que Scorpio es energía muy inconsciente y puedo explotar. Entonces yo te diría, la ira que no quieres ver, permítete ver esa ira que tú tienes y permítete gestionarla bien, porque como te digo, es sano y es necesario que podamos conectar bien con esa ira y que nos podamos enfadar o que podamos poner límites, sin miedo a que eso pueda hacer daño a la otra persona. Obviamente aquí hay que adquirir la capacidad de la asertividad, de poner un límite y al mismo tiempo ser respetuoso, que es todo un reto, pero es una cualidad que tenemos que desarrollar para no ser demasiado destructivos a la hora de ponerlos, que puede pasar con Marte en Escorpio, pero tampoco tragárselo, reprimirlo y no ponerlos nunca, que es otra cosa que podría suceder con un Marte en Escorpio. Entonces, otra cosa importante es que Marte en Escorpio nos da la posibilidad de dejar de ser el niño bueno, y esto está relacionado con lo que acabo de decir, con la niña buena. ¿Por qué? Porque justamente es eso, la ira que yo tengo dentro o la ira que hay y que tengo que saber expresar o los límites que tengo que saber poner, este Marte en Escorpio te dice, oye, ponlos, y si tienes que decir algo que es tabú o si tienes que decir algo que a lo mejor no es lo más agradable de oír, obviamente siempre contacto, pero si tienes que decir algo así o tienes que actuar y tienes que reafirmarte porque tú quieres, hazlo sin ningún problema. No le tengas miedo a reafirmarte o no le tengas miedo a poner límites y a decir cosas que a lo mejor no son las agradables. O sea, ya te digo que Scorpio, todo lo que sea tabú o todo lo que a lo mejor no quieras escuchar, lo va a hacer. Y un Marte en Scorpio te va a dar la posibilidad de eso, de no seas el niño o la niña buena. Actúa y, oye, si tú quieres hacer algo realmente, permítetelo. No lo reprimas. Porque es eso, la energía de Scorpio también nos permite darnos cuenta que, oye, que no somos tan iluminados como nos creemos y que todos, en mayor o menor medida, incluso el mayor gurú que tú veas, oh, qué paz, qué maravilla, también se cabrea y tiene mala hostia. Y cuidado con los que la reprimen, cuidado porque a mí esos son los que más miedo me dan. O sea, yo te digo, yo me cabreo, yo me enfado y sí, luego ya desarrollaré una conciencia y luego ya diré, vale, lo entiendo, veo los tránsitos, pero primero me cabreo, joder, o sea, primero expreso eso, porque si no, mal vamos. Entonces, eso es importantísimo que lo puedas hacer, que no tenemos que ser el niño bueno o la niña buena todo el tiempo. Y también darte el permiso de a veces desagradar o de a veces no mostrar tu mejor cara, porque no siempre hay que mostrarlo. Y oye, no todo el mundo lo merece. También hay gente que intenta manipular, que intenta controlar, y precisamente esa gente que intenta manipular o que intenta controlar, o tú mismo en las dinámicas, como te he dicho antes, que a veces intentas controlar o manipular, esa energía de Marte en Escorpio te va a permitir defenderte del abuso o de la manipulación, porque la energía del abuso también es escorpiana. Y esto te va a ayudar a poner límites y a decir, oye, no, me estoy dando cuenta que me estás manipulando y por aquí no. Y como te digo, no siempre tenemos que hacer lo que se espera de nosotros. No siempre tenemos que movernos como se espera que lo hagamos. Y un Marte en Escorpio también es eso. Es, oye, yo voy a tomar las acciones que yo considere, no las que sean socialmente o familiarmente aceptadas. O sea, voy a renunciar a las expectativas que tú tienes. No voy a tratar de llegar a acuerdo en mis acciones. O sea, si tengo que mirar dentro y hacer cosas que a lo mejor no son las que tú esperabas, pues lo voy a hacer. Y si tengo que desagradar por eso, que a Scorpio no le preocupa tampoco desagradar demasiado, pues lo voy a hacer. Entonces, es ese sano permiso para conectar con ello. ¿Y también para qué? Para conectar con tu poder. Porque otra cuestión que puede suceder con un Marte en Escorpio es, como te decía antes, que a lo mejor reprima mi poder, porque ese Marte en Escorpio puede ser muy poderoso y puede sentir que tiene mucho poder y que cuando se cabrea o que cuando se mueve es súper poderoso. Y ese poder a veces nos da miedo, o sea, nos da miedo conectar con nuestro poder, pero este Marte en Escorpio te dice, oye, empodérate, conecta con tu poder personal y no lo cedas. Y pon límites desde una posición de empoderamiento personal. Hazlo, porque tienes derecho a ello. Y a veces nos asusta enormemente hacer esto, porque siento que si pongo límites con un Marte en Escorpio, voy a ser enormemente destructivo o voy a hacer daño a la otra persona o voy a tocar un trauma o una herida que tiene. Y sí, eso puede suceder con un Marte en Escorpio desbordado, pero si tú no reprimes la ira, que es lo que te he dicho antes, si tú tienes una sana relación con ella y si tú te permites ver
tus heridas, tus traumas, etcétera, y también desarrollas una compasión hacia un otro que entiendes que todos, absolutamente todos, tenemos esas heridas o esos traumas en mayor o menor medida, ya sea que lo sepamos o no, que conectemos con ello o no, que estemos haciendo un proceso de sanación o no, pero todos lo tenemos, pues desde ahí vas a saber conectar con ese poder de una forma empática y sin avasallar o sin arrollar, sin destruir a un otro. Porque sí que es verdad que un Marte en Escorpio se puede volver una energía muy destructiva, pero utiliza esa energía destructiva para acabar con todo aquello que realmente no te sirve, con todo aquello que no te hace bien. Y es eso, es ese arquetipo un poco de Kali, de decir, ¡pum!, destrucción y muerte y destrucción para lo que haga falta, de una forma sana y consciente, porque hay cosas que vamos a ver, tener que purgar, que vamos a tener que limpiar. Y un Marte en Escorpio te va a dar esa posibilidad de, oye, tomar acción para poner fin a muchas cosas, ¿vale? Vamos ahora con la parte de los aspectos principales, que como te he dicho, empezamos el día 22 con este tránsito y ya el 24, 2 días después, se perfecciona la cuadratura con Plutón. Y justamente con Plutón en Escorpio, o sea, perdón, con Plutón en Acuario, y justamente con Plutón en Acuario tenemos una energía muy destructiva. O sea, ya de por sí lo plutoniano le hace que sea como de vida o muerte, ¿no? Y justamente un quincuncio a Urano en Géminis y un quincuncio a Neptuno en Aries nos puede hacer sentir, por una parte, el quincuncio con Urano es como si de repente le metiéramos a ese Marte 100 litros de cafeína, ¿no? Y lo aceleráramos y lo convirtiéramos en algo súper acelerado, súper explosivo, acciones que de repente se precipitan, o cuidado con no precipitar la acción, o con de repente decir, no, 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 tiene que ser ya, porque Urano siempre nos entrega un cierto sentido de urgencia. No tiene por qué ser ya, y de hecho no es el mejor momento, a lo mejor en esos primeros días. Entonces, si te sientes como súper acelerada, súper acelerado ahí, a tope con ganas de hacerlo ya, cuidado con no dar pasos en falso o con no acelerarnos en exceso, porque es algo que puede ocurrirnos con esa tensión de Urano. O también con Neptuno, que la acción sea como disuelta, que no sepa muy bien por qué estoy haciendo esto, o que yo quiero tomar acción, pero de repente mi acción se disipe, o se me olvidó por qué estaba tomando esa acción, realmente me confundí, o seguí un espejismo a la hora de actuar. Y es como que igualmente con la cuadratura Plutón, eso que he dicho antes de es vida o muerte, tengo que hacerlo, igualmente lo siento. Entonces es como que voy acelerado, es un poco confuso y al mismo tiempo siento que es de vida o muerte. Entonces es como que es un cóctel complicado. Por lo tanto, yo te recomendaría que, sobre todo para acabar lo que es el mes de septiembre y comenzar octubre, que cuando tomes esas acciones, que por una parte hagas este trabajo, a lo mejor, como te estaba diciendo, de mirar esa parte de sombra o mirar esa ira reprimida, etcétera, y respirar y darte cuenta que cuando actúes o cuando pongas límites, no lo hagas desde un lugar acelerado o olvidándote de por qué, sino que lo hagas con muchísima, muchísima conciencia y que le pongamos esa claridad, porque sí que podemos sentirnos muy rabiosos y con mucha ira o mucho resentimiento acumulado, como, esto que no he expresado, pues aprender a soltarlo de una forma sana y gradual es clave, ¿vale? Hay terapias diferentes que te pueden ayudar a expresar esa ira de una forma sana, pero sobre todo eso, podemos sentirnos muy irascibles y una ira, ya te digo, cargada de resentimiento, de odio o de deseo de venganza por esa cuadratura con Plutón y ese Marte en Escorpio, que ya de por sí es así, tú imagínate si encima le metes la cuadratura con Plutón, pues eso, ¿no? Y sobre todo esa energía de el otro me quiere destruir, o esa energía de es de vida o muerte, eso es lo que podemos estar notando. Y también, sobre todo, a nivel de grupos o de colectivos, porque está Plutón en Acuario. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Con esa energía especialmente en los grupos, o con los amigos, o en colectivos, ¿no? Cuando estamos en grupo, cuidado con esa sensación también de drama o de conflicto que puede emerger en esos lugares. Entonces, ponerle conciencia a esos primeros días es clave, ¿vale? Porque a un nivel mundial también incluso podemos ver que el mundo se vuelve mucho más violento y acelerado, y como te digo, con ese Neptuno ahí en Quincuncio, como realmente no entiendo por qué está pasando esto, no le veo ningún tipo de sentido y aún así, pues oye, está sucediendo. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Luego también tenemos que tener en cuenta que a partir ya del 18 de octubre, ¿vale? Que ya como te he dicho, esa segunda quincena de octubre es mucho más armoniosa, se forma un trígono al nodo norte, que va a estar en Piscis, y por tanto esa acción que te he dicho antes, que desde lo neptuniano podría ser más difusa, es una acción que está mucho más conectada con un lugar espiritual, que está mucho más conectada con nuestro camino de vida. Es como tomar acción en algo que sentimos que es parte de mi destino. Los nodos también nos hablan de ese camino evolutivo, de ese destino, y sobre todo estando ahí en trígono al nodo norte, es como, vale, me muevo con un sentido mucho más depurado, o con un sentido de es por ahí, me llega la clara intuición. Además, un nodo norte en Piscis justamente te hablaría de eso, de esa intuición, de esa acción más intuitiva, de moverme hacia un lugar que siento que es parte de mi camino y que nos puede ayudar bastante a la hora de tomar nuestras acciones, o a la hora de emprender ciertos movimientos, ¿vale? O a la hora a lo mejor incluso de ver o de relacionarnos con diferentes personas. Interrumpimos la emisión un segundo, pequeño apéndice que quiero hacer con este vídeo, porque se me olvidó comentar un par de cosas que quería decir.
La primera es que el 20 de octubre tenemos la conjunción entre Marte y Mercurio en Escorpio. Y eso a mí me gusta mucho porque es una posibilidad de alinear lo que yo pienso o lo que yo digo, que es Mercurio, mis creencias, mis pensamientos, mis ideas, mi comunicación, lo que yo verbalizo, y la acción, Marte. O sea, eso me gusta porque es una forma de actuar y de moverme y sobre todo también de tener a lo mejor conversaciones que normalmente no tengo la valentía para hacer. Marte le va a dar ese coraje a Mercurio para poder hablar de lo que a lo mejor normalmente no habla. Y sobre todo ya cuestiones escorpianas, que son las que a veces cuesta más, conversaciones incómodas o desagradables o de algo que tenga que ver más con un tabú o un secreto, algo que normalmente no comparto o que normalmente cuesta. Un Marte en Escorpio con esa conjunción a Mercurio te va a ayudar a tener esa valentía para a lo mejor decir, oye, tengo que tener esta conversación con esta persona y tengo que decir esto y a lo mejor me cuesta o no me atrevo, bueno, pues es el momento para hacerlo. También para que ideas que yo tengo las pueda bajar de la mente a la acción y pueda moverme a través de ello. O sea, cualquier idea, cualquier creencia, cualquier pensamiento, o también para que comunique de una forma más activa. Aquí lo que sí que hay que tener cuidado es con las discusiones, evidentemente, porque Marte-Mercurio también puede hacer que diga cualquier cosa o que sea más agresivo en la comunicación, pero bien llevado puede ser una muy buena forma para comunicar un punto de vista. Además, un Marte en conjunción a Mercurio en Escorpio puede ser muy, muy persuasivo, o sea, puede tener la capacidad de convencer mucho a los demás y de, en sombra, evidentemente, esto sería manipular a un otro, pero sí que tiene una capacidad para hacer valer su punto, para incluso imponerlo y que a la otra persona le llegue lo que quiere decir. O sea, para hacer valer lo que yo quiero, para reafirmarme también a través de esa palabra y da una capacidad de animar o de motivar o de arengar, de hacer todo esto, ¿no? De enardecer, en cierto modo, con un Marte Mercurio en Escorpio. O sea, aquí cuidado, eso sí, con que el comentario que diga a lo mejor no sea demasiado ácido o no sea una cosa demasiado fuerte o que me vuelva un poquito pasivo-agresivo, porque la energía de Marte en Escorpio puede ser muy agresiva, muy destructiva, pero también puede ser pasivo-agresiva. Recuerda lo que dije de la diferencia entre Marte-Aries y Plutón-Escorpio, que la energía de Marte es más frontal, o la de Aries es más frontal, pero la de Escorpio no es tan frontal. O sea, desde una energía de un Marte en Aries, pues el rey que le declara la guerra al otro rey y a espadazos o a guantazo limpio, ya está, lo hacen. Sin embargo, la energía de un Marte en Escorpio es mucho más un complot para derrocar al rey y envenenarlo, no sé qué. O sea, es más desde otro lugar diferente, ¿vale? No suele actuar tan directamente, sino más desde la sombra. Entonces, eso puede hacer que a lo mejor no te diga las cosas, pero sea más pasivo-agresivo en la comunicación. Entonces, eso sí que habría que tenerlo en cuenta. O que de repente no te diga nada, pero te suelte un comentario ácido. Entonces, utilicémoslo para eso, para conversaciones profundas, para conversaciones de a lo mejor de lo que no hemos llegado a decir, o para hablar de heridas o de algo que nos violentó, que nos dolió, porque también Marte nos va a hablar de eso, de esa violencia o esa agresividad que hemos podido sentir. Entonces, eso es un apéndice de lo que quería comentar en el vídeo, ¿vale? Y con esto yo creo que ya lo he comentado todo. Creo que he puesto alguna notilla más también ahí a pie de página. Creo que hay un momento en el que digo algo de precisamente Mercurio y digo Marte, pero bueno, esto lo voy a hacer a lo mejor en los vídeos, porque aparte de las notas que pongo ahí a pie de página, creo que queda bien meter un apéndice y, oye, queda dinámico. Aparte de esto, el día 26, como te he dicho, es la conjunción con Lilith y ahí es súper importante lo que hemos comentado antes del deseo reprimido o de la ira reprimida o de esa parte, porque Lilith, como te digo, es un personaje prohibido, es la luna negra y es como esa perversión o ese deseo oculto o esa parte que no me acabo de permitir ser. Es como una vergüenza que tengo. Entonces puede ser que no tenemos esa sensación de me da vergüenza conectar con lo marcial o tengo ciertos deseos o tengo ciertas acciones que quiero emprender que igual me cuesta permitirme hacer o me gustaría mostrarme más escorpiano, más marcial en mis actitudes, o sea, me gustaría profundizar más o me gustaría tomar más acción o me gustaría moverme, me gustaría priorizarme, me gustaría poner más límites y a lo mejor no lo hago porque el arquetipo de Marte lo tengo prohibido. Y ahí es clave que podamos entender que tenemos derecho a desarrollar el arquetipo de Marte, que tenemos derecho a movernos por nuestros deseos, que tenemos derecho a tener nuestras propias fijaciones o nuestras movidas personales, porque todos tenemos en mayor o menor medida nuestras cosas, y que tenemos derecho también a, de una forma sana, por supuesto, y siempre tratando de hacerlo bien con nosotros mismos y con los demás, de expresarnos de esa manera y de reafirmarnos y de permitirnos tomar más acción, ¿vale? Esa es otra cosa importante que os quiero decir. Así, resumidamente. Luego también tengamos en cuenta que el 28, justamente el 28-29, me gusta mucho, que es justo cuando, bueno, ya vamos a tener activo lo que he dicho, ese gran trígono al principio, pero ya el trígono con
Júpiter en Cáncer y con Saturno en Piscis es muy bueno porque es una estructura que nos permite tener muchísima armonía, es un gran trígono de agua y los grandes trígonos siempre nos ayudan, en este caso se da en estos signos de agua, y nos van a ayudar a conectar con lo mejor del elemento del agua. ¿Y qué es el agua? El agua es nuestra intuición, el agua es la conexión espiritual, la conexión psíquica, que es el mundo emocional, mirar dentro de nosotros, el empatizar, el cuidar, la conexión emocional. Entonces, es un gran trígono que nos va a ayudar a que esas acciones desde Marte en Escorpio, esos deseos profundos que yo tengo, al tener un trígono con Júpiter es como varias cosas. Primero, que las acciones que yo tome o las ganas que yo tengo de moverme van a estar inspiradas, van a tener un sentido trascendental y van a tener como un toque de mayor confianza, de mayor fe, ¿vale? Porque Júpiter es ese planeta que nos habla de la fe, que nos habla del sentido existencial y vital. Entonces es como, me muevo y de repente cuando me quiero mover, cuando quiero actuar, Júpiter me entrega su bendición. Zeus me está diciendo, ahora lánzate, muévete, es el momento. Entonces me lleno de confianza y justo me muevo en el momento exacto y preciso, porque es un trígono y es un aspecto armonioso. Si esto estuviera en tensión, pues sería al revés, te diría, te quieres mover y de repente te pegas una hostia. No, al contrario, es como que tengo la justa y necesaria confianza, la justa y necesaria fe para moverme. Entonces no es que de repente me ilusione y diga, me muevo y no estoy teniendo en cuenta otras cuestiones. No, no, al contrario, aquí tengo fe. Y luego también, por supuesto, en Marte, Júpiter, todo lo que tenga que ver con viajes o todo lo que, o incluso asuntos jurídicos, también esa figura del legislador es muy, muy de Júpiter, o lo que tenga que ver con el extranjero, lo internacional, o una expansión a través de la acción, o sea, me quiero mover y me quiero expandir, todo eso también puede estar ahí. Entonces yo sí que siento que es un momento bueno para tomar acción, para movernos, para movilizarnos, a lo mejor también para un viaje o alguna cosa similar. Y es eso, es como moverme con fe. La fe justa y necesaria. Muy bueno también. Este trígono a mí me encanta. Por otro lado, el trígono con Saturno va a permitirnos una acción madura, una acción disciplinada, una acción responsable, sabiendo cuándo tengo que actuar y dónde están también los límites de mi acción. Porque desde Marte igual digo, sí, 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 venga, impulso, impulso, acción, movimiento. Pero Saturno me va a enseñar a tener límites, a tener también paciencia y a construir algo sólido y tangible. Cualquier cosa que yo quiera materializar a nivel de tomo una acción y quiero que esto se manifieste o quiero que se haga tangible, Saturno nos ayuda a dar forma a las cosas. Y Saturno nos va a ayudar a tener ese compromiso, a tener esa responsabilidad. Y justamente además estando Saturno y Júpiter en trígono, a mí esto me encanta porque es como si el principio de expansión y de contracción, el principio de positivismo, de optimismo y el principio de realismo y de mirar las cosas como son, estuvieran en armonía. Bueno, de hecho, están en armonía. Entonces, es muy bueno porque es como que tengo la dosis justa de optimismo y de fe y al mismo tiempo la dosis justa de realidad, para que me ilusione, pero al mismo tiempo también sea maduro y sea responsable. Y esto cuando están en cuadratura, que de hecho ya hemos tenido muchas veces esa cuadratura entre Júpiter y Saturno, suele verse de otra manera, suele verse como me quiero expandir, pero me contraigo, pero me ilusiono, pero de repente me llegan límites y restricciones. Entonces ahora que estén en trígono, a mí me encanta por eso, porque es como por fin tengo la capacidad de ser optimista, pero al mismo tiempo de ser realista y de no perderme en una ilusión o de pensar que esto va a ser maravilloso y no me doy cuenta de lo que hay en la realidad. Entonces, este gran trígono a mí me gusta mucho porque sí que nos va a permitir acciones con fe y al mismo tiempo con madurez y con responsabilidad y concretar y materializar nuestras metas y nuestros objetivos. O sea, que utilicemos este don y al mismo tiempo, bueno, también tenemos a Neptuno igualmente, que, por cierto, ya te digo que el día 22 de octubre ya entra en Piscis, entonces también al estar en conjunción, ese trígono a Neptuno igualmente nos entrega una acción desde el alma. Fíjate que al principio te decía que con el quincuncio que primero le hace a Neptuno, ¿vale? Este Marte, después de una acción un poco confusa, o no saber muy bien por qué he hecho las cosas, o me disipo, de repente siento que pierdo fuerza, que me confundí. Y al revés, con un Neptuno en ese trígono es como una acción desde el alma, una acción desde un lugar mucho más elevado. También Neptuno, pues, oye, todo lo que sea bohemio, todo lo que sea artístico, danza, música, pintura o proyectos relacionados con esto también nos puede dar esa oportunidad, pero me gusta mucho por eso, porque también es como una acción muy depurada, muy desde lo que es el alma y es ese gran trígono de agua de acciones desde lo profundo y desde la conexión emocional. Entonces, fijaos lo que decía, al principio el tránsito empieza con muchísima, muchísima tensión y luego se va suavizando. Así que eso es lo fundamental que te quiero decir con respecto a este tránsito, que espero que lo utilices bien, con conciencia, que
nos movamos, que tengamos ese deseo y esas ganas de iniciar y de actuar muy bien hecho, pero al mismo tiempo que no reprimamos ciertas cosas o que nos permitamos no ser el niño o la niña buena. Dicho esto, nos vemos en otros vídeos. Te mando un fortísimo abrazo. Hasta luego.